Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores legisladores del Mercosur. Gracias por la invitación a poder compartir, intercambiar algunos puntos de vista, algunas reflexiones sobre esta temática tan importante. En primer lugar, nosotros vamos a hablar de algunos datos del Mercosur en esta temática. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de los instrumentos que tiene el Mercosur para encarar esta temática y, en tercer lugar, algo de Uruguay, para finalmente llegar a algunas conclusiones. Nuestros países tienen realidades diversas. Por ejemplo, si nosotros miramos un dato que es muy importante para el bolsillo de los ciudadanos, que es la inflación, el aumento de los precios, tenemos como dos grupos en el Mercosur hoy. Paraguay, Brasil, Uruguay, con inflaciones del 3 al 8% anual, y Argentina superando el 50%. Si miramos lo que sucede con los ocupados y los desocupados en nuestros países del Mercosur, también allí tenemos diferencias. Hay países donde se han implementado políticas laborales de reducción de derechos y países donde estamos aplicando políticas laborales de ampliación de derechos. Y cuando vemos qué pasa con los datos de las tasas de empleo y las tasas de desempleo, o sea, los ocupados y los desocupados, nos encontramos con que aquellos países que han aplicado políticas de reducción de derechos tienen tasas de desocupación mayores que los países que hemos aplicado tasas de ampliación de derechos. En nuestro país estamos en una desocupación en el entorno del 8%, Argentina y Brasil están 10, 12, 13%. Cuando vemos esto en función de la informalidad, también tenemos realidades diferentes. La informalidad es muy importante en el Paraguay y es menos importante en Uruguay, aunque tenemos que seguir mejorando, y ha aumentado recientemente en los otros países. Cuando hablamos de un factor fundamental como es el crecimiento de la economía, también allí vemos disparidades. Paraguay lleva 5 o 6 años de un crecimiento importante, Uruguay lleva 16 años de crecimiento de su economía, Argentina y Brasil en los últimos años han tenido importantes caídas en su desarrollo económico. Y esto nos lleva a ver que tenemos en esta región entonces disparidades que tenemos que encarar. Hay también disparidades institucionales. Paraguay ha creado recientemente su Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que no tenía. Uruguay tiene un ministerio que viene fortaleciendo. Argentina y Brasil han reducido las competencias de los ministerios de trabajo. Tratamos de elegir algunos de los datos que nos parecían relevantes para analizar la situación y el panorama laboral y el futuro del trabajo en esta actividad tan importante en el marco del centenario de la OIT. En segundo lugar, los instrumentos que tiene el Mercosur. Y nosotros creemos que en cuanto a instrumentos de protección laboral y social, el Mercosur tiene buenos o muy buenos instrumentos. Destacaría particularmente dos. Lo que ya ha sido destacado de la Declaración Sociolaboral, que fue actualizada en 2015
como señalaba nuestro amigo Rafael, y el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, que está vigente desde el 2005. Y yo le agregaría como instrumento normativo que ojalá se apruebe lo más parecido a como está el documento del centenario de la OIT. Un documento que nosotros apoyamos expresamente, que está en discusión, que va a estar en discusión hacia la conferencia de los 100 años en el próximo mes de junio, pero creemos que es un documento fundamental sobre el trabajo, el futuro del trabajo y la protección social. Si hablamos de la declaración sociolaboral, como muy bien lo resumía nuestro compañero el presidente Cayani, contiene todos los elementos fundamentales de la protección laboral y social del Mercosur. Lo que yo creo que donde tenemos carencias es en la aplicación de esa declaración sociolaboral que tuvimos el honor de firmar, por ejemplo, en su actualización del 2015. Y recordemos algo muy importante, esa declaración sociolaboral no es solo una declaración de los gobiernos, es una declaración tripartita. La declaración sociolaboral del Mercosur fue elaborada con el concurso de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores. Y eso creo que le da una gran fortaleza como instrumento, pero creo que tenemos que ver cómo avanzamos o no avanzamos en su aplicación. El Convenio Multilateral de Seguridad Social, que permitió inmediatamente tener casualmente a ciudadanos paraguayos como los primeros jubilados mercosureños, ya en el mismo año 2005. Si será importante este Convenio Multilateral de Seguridad Social, que en el mundo hay solo 3 convenios multilaterales. Y los países del Mercosur integramos 2 de los 3 convenios multilaterales de seguridad social que hay en el mundo, esos convenios que permiten acumular años de trabajo en distintos países para obtener una jubilación, una pensión, y que al mismo tiempo le permiten a las empresas el traslado temporario de trabajadores especializados, que ese es un instrumento que están usando mucho hoy las empresas, dada la globalización, el aumento de la inversión, la transnacionalización de las empresas y las cadenas de valor. Y yo creo que ahí tenemos otro poderoso instrumento del Mercosur. Y por último, este documento al cual hacíamos referencia, que está siendo discutido y en el cual tuvieron particular participación un expresidente de Sudáfrica, un primer ministro de Noruega, altas personalidades del mundo, y que es un documento central, fundamental en nuestra opinión, no solamente para la OIT, sino para cada uno de nuestros gobiernos, porque ese documento, si se aprueba como está, plantea ni más ni menos que luego de la aprobación en la conferencia de junio, cada país tendrá que elaborar en forma tripartita los planes nacionales para llevar adelante y para implementar lo que dice este documento del centenario de la OIT. Y allí vamos a tener trabajo, cada uno de nosotros, para llevar adelante esas políticas. En tercer lugar, hablar un poco de nuestro paisito. Y creo que esto tiene que ver con qué es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo y nos comprometemos a hacer. Si tomamos las decisiones políticas o no las tomamos, si avanzamos o no avanzamos. Nosotros hemos querido en nuestro país que exista negociación colectiva. En Uruguay la negociación colectiva es obligatoria para todos los sectores de actividad pública y privada, incluso trabajadoras domésticas y rurales, trabajadoras del hogar, trabajadores rurales y también trabajadores públicos. Hay la más absoluta libertad de negociación. Se puede negociar yendo al Ministerio de Trabajo o sin ir al Ministerio de Trabajo. Y esa es una característica que nos ha permitido, por ejemplo, en esos últimos 14 años, que los salarios aumenten un 55% más que los precios en nuestro país. Y eso para nosotros es un resultado muy importante. Y también las pensiones, porque en Uruguay
las pensiones por una reforma constitucional de 1989 se ajustan según los salarios. Por tanto, es muy importante lo que significa, somos los poquitos países del mundo que tienen este criterio de ajuste de las pensiones según los salarios. Lo que significa el avance que se ha dado en la protección social. En los últimos años hemos aumentado más de un 60% la afiliación a la seguridad social. Ustedes saben que somos un país de 3,5 millones de habitantes, 1.630.000 personas ocupadas. Bueno, haber incorporado 550.000 personas es un número muy importante en tan poco tiempo que nos ha permitido alcanzar estos niveles de formalización que deberemos, sin duda, seguir mejorando. Y en eso un dato en particular. En Uruguay, por primera vez en la historia, hoy tenemos más formalización en las mujeres que en los hombres y hoy tenemos más altas de jubilación en las mujeres que en los hombres. Y eso para nosotros es motivo del proceso que estamos llevando adelante de acceso a la igualdad de los derechos. En esto, particularmente lo que se ha hecho con las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar remuneradas, yo les decía que ha mejorado un 60% la afiliación a la Seguridad Social en general. En las trabajadoras del hogar ha mejorado un 100%, se ha duplicado la cantidad de trabajadoras domésticas afiliadas a la Seguridad Social. Lo que significa lo que estamos haciendo en formación profesional, en un mundo donde cada vez es más imprescindible aprender toda la vida y perfeccionarnos cada vez. En los últimos 5 años se ha multiplicado por 7 las capacitaciones en formación profesional para los trabajadores. Ahí hemos tenido un gran apoyo de Sinterfor y de la OIT aquí presente. Y esto hace que tengamos que seguir también en esto mejorando, pero sin duda estos son cambios importantes que se vienen realizando. Creo que también tenemos que encarar nuevas realidades en el Mercosur, como es la migración. Los países del Mercosur son países de muy fuerte migración. Ya está demostrado que por más muros que se construyan, la realidad del mundo indica que la migración es una realidad internacional y también para nuestros países. En el caso nuestro, nosotros éramos expertos en expulsar gente por razones políticas, sociales, económicas, hasta el 2010. Desde el 2010 somos felizmente un país de inmigración y estamos aprendiendo a ver estas nuevas realidades con una nueva migración y yo creo que también tenemos que considerarlo. Y también para eso tenemos instrumentos, como decíamos, el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercosur y el Convenio Multilateral Iberoamericano, del cual también somos parte. Pero vamos a tener que, sin duda, encarar los desafíos migratorios que hoy tenemos en los distintos países del Mercosur. Finalmente, creo que también tenemos que ver cómo analizamos otros procesos como son las cadenas de valor, las cadenas de producción, las cadenas de suministro. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país fábricas de airbags para los autos que solamente hacen la bolsa, pero que el airbag del auto se comienza a hacer en algún país del mundo o del Mercosur y se termina el auto en otro país del mundo o del Mercosur. Y estos son desafíos nuevos porque a veces todavía tenemos en algunos lugares en nosotros mismos la cabeza del fordismo cuando veíamos que los viejos autos Ford se hacían todos de una vez en una misma fábrica. Y hoy resulta que esto sucede por partes y no tenemos todavía las adecuaciones, las comprensiones para comprender la importancia de la internacionalización y las cadenas de valor. Y por último, algunas reflexiones. Creo que tenemos los instrumentos
y que son instrumentos adecuados. Y menciono como ejemplo la Declaración Sociolaboral y el Convenio Multilateral del Mercosur y el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Tenemos un muy buen documento que va a consideración de la conferencia de la OIT ahora en junio, que nos va, si así se aprueba, a hacer pensar en los planes nacionales tripartitos de implementación de lo que plantea ese documento sobre el futuro del trabajo, los derechos laborales con justicia social y con trabajo decente. Creo que también podríamos pensar, perdónennos el atrevimiento a un poder legislativo como son ustedes, en algo que venimos impulsando algunos países, que es que la OIT en su centenario reciba nuevamente, como lo recibió en su cincuentenario, el Premio Nobel de la Paz. Estamos promoviendo que esta organización, la única organización tripartita de las Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde participan empresarios, trabajadores y gobiernos, reciba nuevamente, como ya lo hizo en su cincuentenario, el Premio Nobel de la Paz. Y por último, creo que lo fundamental, si es que tenemos los instrumentos, si es que los instrumentos son los adecuados, es ver en cada lugar, con democracia, con participación social, si implementamos o si no implementamos, si tomamos las decisiones políticas o si no las tomamos para seguir superando las asimetrías y las brechas y seguir avanzando en justicia social y trabajo decente. Gracias.